dicho, vamos a conversar con Domingo Contreras, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD. Buenas tardes, Domingo. Gracias, Ivonne, por recibirme. ¿Y cómo es que están ustedes y que huyendo ahora, que no quieren debatir? ¿Y qué es lo que pasa, señor? Que hubo incluso algunos medios que estaban propiciando ese encuentro que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas merecen, porque hay que escuchar qué es lo que se propone. ¿Qué pasó ahí? Comparto plenamente, tú tienes ciertas relaciones, hay que preguntarle a la alcaldesa de la capital por qué que no quiere debatir. Ah, es la alcaldesa, pero eran todos los de incluso la provincia. Yo hablo por el Distrito Nacional y hablo por mi disposición. Por ejemplo, hoy estaré en la Junta de Vecinos de José Contreras, estoy esperando, hay una invitación de 2 universidades. Yo creo que todos estos foros, al Centro Montalvo estuve presente por un tema que siempre he participado alrededor de la transparencia, el compromiso de cuáles son los indicadores de los planes de gobierno municipales, porque al fin de cuentas nosotros estamos buscando que nos contrate la población para ser el gerente de una corporación que es el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y es nuestra obligación. Si nos fueran a hacer una entrevista de trabajo, que a eso correspondería, para ponerlo con un equivalente, la posibilidad de un debate equivale a que de una manera contradictoria se pueda explicar cuáles son las razones por las que uno piensa que a uno es que deben contratarlo con relación a los otros que están aspirando a la misma posición. Fíjate que para ser juez se hace una entrevista pública y los jueces tienen que exponer, se les pregunta, y yo creo que es un método que es muy correcto en una sociedad, y pueden salir a temas que muestren no solo lo que tú puedes saber, cómo tú vas a conformar el equipo, tu propio carácter. Sobre todo también cuando se trata de incumbentes que aspiran a mantenerse en el puesto, hay que ver qué fue lo que prometieron anteriormente y qué cumplieron. Pudiéramos decir, Domingo, que para llevar a un nivel institucional del debate, habría entonces que crear una ley de debate por obligación, porque creo que hay ciudades y países que lo han logrado. Habría que hacerlo, porque si es por tradición no vamos a llegar nunca. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí ya hay que normarlo y obligar. Mira, aquí se ha obligado a que los candidatos tengan que presentar un plan de gobierno municipal. Algunos, por lo que me doy cuenta, parece que se lo escriben y no lo leen, porque te lo digo porque después su política, inclusive oportunidades de temas que son prioritarios, no se reflejan en sus acciones. Porque realmente cuando tú determina cuáles son las prioridades, por ejemplo, de una ciudad aquí, eso se tiene que, tú dirás, bueno, mi presupuesto no es lo suficientemente grande para yo atender todas las necesidades. Ahora, en tus intervenciones, del tamaño que te lo permita tu presupuesto, tienen que reflejarse tus políticas, tus prioridades. Si yo digo que mis prioridades son reducirle 2 grados de temperatura a la ciudad de Santo Domingo, que mi prioridad es el drenaje de la ciudad de Santo Domingo, que mi prioridad es hacer más caminable la ciudad de Santo Domingo, que es hacer más segura, con mejor iluminación. Si yo lo que tengo es para hacer 1 kilómetro de acera, en ese kilómetro de acera tiene que haber arbolado de calidad, tiene que haber alumbrado, tiene que haber accesibilidad y tiene que haber una intervención que mejore el drenaje en ese punto que yo intervengo. Domingo, en esa misma línea diste unos pincelazos de tu programa de gobierno, del municipal. En esa misma línea de esas propuestas, uno de los grandes desafíos sin duda es, como tú muy bien señalas, poder financiar la ejecución o la implementación de esas obras. Entonces, sobre la base de los presupuestos reales que tiene la alcaldía, ¿es posible desplegar todas estas acciones? Por ejemplo, me imagino, no lo sé, que en el caso del drenaje pluvial, sobre la base del presupuesto del gobierno municipal, ¿sería suficiente eso? No, no es suficiente. Por eso estamos proponiendo, mediante una ley, que el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que el IPI, se transforme en un fondo especializado con un fideicomiso para intervenir el drenaje pluvial de la ciudad, que es una emergencia. Explícalo del IPI, Domingo. Mira, hace unos años, creo que 8 años, aquí en una de esas reformas fiscales se creó un impuesto a la propiedad inmobiliaria, que son a bienes suntuarios,
que es un impuesto, quizá uno de los primeros impuestos que surgió junto con la municipalidad, porque se hizo para que en las diferentes, digamos, demarcaciones o en los pueblos que se iban creando, en las ciudades, se tuviera una manera de hacer las carreteras, los acueductos, de construir los servicios que se requerían. Entonces aquí, este impuesto que de carácter está ligado al inmueble, al valor del inmueble, nosotros queremos que se especialice. No está especializado ese No, LIPI. actualmente entra como un fondo general, es un fondo que tiene que ver con el valor del inmueble, por lo tanto, ahora que, digamos, este tema de las inundaciones de la ciudad están atentando contra el valor, con el valor de las propiedades, te devalorizan las propiedades que se inundan, las propiedades que tienen tema con los parqueos en sótano, en una torre, ya hoy valen menos que un parqueo que esté ubicando en un área que se demuestre que no se inunda. Ya la gente va preguntando, ¿dónde me toca mi parqueo? Porque ya tenemos una afectación directa como resultado de los 2 noviembre negros que tuvimos aquí, 4 de noviembre, 18 de noviembre. Entonces, este es un tema que es un tema de urgencia. Yo pienso que en el mediano y largo plazo, una especialización de un fondo como este tendría a darnos lo que la ciudad también requiere, que es reorganizar su subsuelo para organizar los servicios que requieren una metrópoli como la nuestra. Porque en la medida que tú te vas ampliando, que te va creciendo, yo le digo a la gente, fíjate que cuando es una casa, alguien atiende los servicios de la casa, que es el propietario de la casa. Cuando la casa se transforma en una torre, se designa un administrador para que haga los servicios en lugar de todos. Sí, hay que pagarle hay que pagar una cuota que garantice que se puedan suministrar esos servicios. Y eso es exactamente lo que nos ha pasado. Hicimos una metrópoli, pero nos faltan también adherirle a los servicios que requiere la metrópoli, los recursos y los protocolos que son necesarios para esos fines. Domingo, indiscutiblemente que ese es un gran problema que arrastramos desde hace muchísimos años, el tema del drenaje pluvial, que es muy manoseado por candidatos, por alcaldes, y bueno, es bien pensada tu propuesta y quiero preguntarte, tú que has estado muy en la alcaldía, en puestos de mucha decisión como la Secretaría General, por ejemplo, ¿esa propuesta la traías desde entonces? ¿No hubo receptividad de los antiguos incumbentes, por ejemplo, con los que trabajabas, o es una propuesta nueva? Mira, Ivonne. Para una solución de un problema muy viejo. No, mira, Ivonne, en el 2002, esta era otra ciudad. Esta ciudad tenía el 60% del suelo, eran solares. Eran casas, el 60%. Aquí se hacían 4 y 5 torres por año. Esto, después del 2004, aquí hubo una explosión que se intensificó después del 2010 y eso se ha ido acelerando en el tiempo. Y nosotros hemos impermeabilizado el 90% del suelo de la capital. Wow. El problema en ese entonces, en el 2005-2006, era la laguna de la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Rical. No era que no habían inundaciones puntuales, pero siempre la han habido, pero de menor escala, no de la situación que tenemos. Y entonces se consiguió esa intervención. Esa intervención se consiguió que la CAS transformar aquello que se había convertido en un lugar sucio, contaminante y peligroso, se transformó en un parque ambiental, inclusive con fuente de agua. Y después se realizó una segunda obra, que fue un sistema de galería que descarga directamente al Mar Caribe 20 metros cúbicos. Y eso costó 500 millones de pesos. Entre las dos obras, una costó 385, que fue la remodelación del parque, y 500 con toda la intervención. De modo que ese conjunto costó 835 millones de pesos en el 2007. La placa está ahí, se puede ver. Y esa fue un gran logro para la ciudad. Entonces ya eso ayudó a interconectarse con el ensanche Quiqueya, se conectó con los prados. Ahí vacían también. Correcto. Y le dio un servicio a toda esa zona de manera importante, que hasta el último evento nosotros nos extrañó mucho. El primer evento del 4, la pradera no se inundó, ni la zona del Millón, esa zona funcionó. Pero ese evento, acompañado de un descuido que había ya por más de 4 años ahí, arrastró muchos materiales y realmente no hubo ninguna intervención de parte del ayuntamiento. Cuando vino el 18, que no fue solo ahí, fue muy generalizado, entonces
Esto nos llamó poderosamente la atención, que la pradera entera, que el Millón se inundara. Es por eso que yo digo, déjame ir, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aquí hay algo que no se corresponde, porque tener un ducto de 20 metros cúbicos conectado en el mar es para casi instantáneamente depositarte todo el agua. ¿Soportaba los 421 milímetros esa tubería? Sí, en el tiempo que cayó perfectamente pudo drenar toda esa zona. Okay. Si hubiera estado ahí, que tiene 3 metros de altura de materiales dentro del ducto. Entonces, en vez del agua estar conectada a la velocidad con la pendiente que tiene, el agua ahora cae por rebose. Cuando logra subir por encima de la pila de arena, entonces comienza a rebosarse y perdió la capacidad de esa velocidad que tenía este sistema. Domingo, para seguir en ese mismo tema, tú habías planteado anteriormente, escuché en un medio de comunicación, que era más seguro vivir en Domingo Sabio que en Naco. ¿Fue eso lo que tú dijiste? No, yo lo que advertimos es que realmente la falta de infraestructura para estos sectores de nuestros que se han ido haciendo de verticales, sin los cuidados del lugar, se estaban haciendo más vulnerables, por ejemplo, que la Barquita. Nosotros, y porque está demostrado que las buenas políticas públicas transforman de un lugar vulnerable, lo convierten en un lugar seguro. Y están varias intervenciones que se han hecho. Y, por ejemplo, en el caso de la zona del polígono central nuestro y de zonas que tienen, por ejemplo, el Paraíso, en toda esa zona de la Charles Sommer, hacia la zona norte de la Winston Churchill, es una zona altamente inundable, que se expande en toda esa zona y ya, por ejemplo, por ahí la gente vivió. Entonces, ¿cómo tú completarías, finalmente ahí, cómo tú completarías entonces esa galería de drenaje como tú has dicho? ¿En qué consiste eso? Mira, ¿Por qué se le agregaría a lo que está? Para la gente lo sé, hacer hacer un túnel que recoge el agua en la parte más baja. Por gravedad hay que hacerlo de modo que descargue directamente en el Mar Caribe. Nosotros tenemos la dicha, esta es una ciudad de terraza, con unos puntos bajos que eran como las lagunas naturales, como se fue haciendo geológicamente. Entonces, lo que hay que hacer es la infraestructura, porque ¿qué es lo que pasa? Que todo el agua ya, no importa dónde caiga, en vez de infiltrarse en los puntos donde no hay permeabilidad, el agua tiene que irse hacia los puntos bajos, va a buscar los puntos más bajos, donde quiera que esté. Entonces tú tienes que generar una infraestructura en los puntos bajos, que tú la descargues de manera oportuna, porque el problema de la inundación es que tú tienes que saber cuál es el nivel de volumen, cuál es la capacidad que requiere el sistema para descargártela en el menor tiempo posible, porque esa es la clave para conseguir un sistema eficiente. Domingo, antes de pasar a una parte que es más política sobre la situación, por supuesto, hay una propuesta que tú has hecho respecto, y es uno de los temas grave ante la ausencia de un drenaje que lo tenemos pendiente desde siempre, que son los plásticos. Eso es terrible. Creo que tienes una propuesta en ese sentido que me gustaría, o nos gustaría muchísimo, ¿no?, que los ciudadanos y ciudadanas puedan escuchar. Mira, yo creo que ya Santo Domingo, la capital, le debe al país desarrollar una capital sin plástico. Porque, como dije, nosotros hicimos una ley, que es la ley de residuos, que puso recursos y que puso las herramientas con las que otras sociedades han enfrentado este tema. Por eso he dicho, por ejemplo, está por un lado, el sector industrial necesita hacer una fábrica local del PET, que es el envase que usamos para el agua, para los refrescos, para muchas de las bebidas de consumo. Y para hacerlo, necesita tener los materiales disponibles, reciclados, sin que vengan de los vertederos, sin ensuciarse, de primer uso. Y eso, para recuperarlo, por ejemplo, nosotros generamos solo en la capital 4 millones de botellitas plásticas diarias, que es 1.400 millones de botellas plásticas al año. Entonces, lo que estamos proponiendo, pongámosle un precio de $1, que es un precio ambiental, social y económico del material. Porque, por ejemplo, una botella P hoy cuesta 0.20 centavos. Ese es el precio que tiene ese material ahora mismo en el mercado. Ahora, como los industriales están obligados por la responsabilidad extendida del productor, distribuidor, a recuperar el envase, ellos deben poner en un fondo otra partida que ayude al precio que tiene, más el fondo que está destinado a la recuperación de los materiales. Que eso no dé $1, porque teniendo $1 disponible,
nos permite poder colocar máquinas como la hay en cualquier sitio. Un niño va a la escuela, lo pone, recibe un cupón y va a la cafetería y lo intercambia por un agua, por un sándwich, por lo que quiera consumir. Pero eso también permite en una sociedad como la nuestra, que hay recicladores o buzos, como le llamamos a los recicladores de oficio, poderle otorgar, por ejemplo, una tarjeta como un incentivo para que ellos lo activen con un precio que se le ponga a la botella, lo llevan a un centro de acopio, lo pesan, lo reciben y se le activa la tarjeta. Si lo hacen 2 o 3 veces al mes, pues se le paga el valor de lo que ellos recuperen. Domingo. En definitiva, que nosotros podamos ya generar una cadena de valor. Esta es una alianza que los industriales mismos están destinados a recibirlo, porque nosotros mismos fuimos con los industriales, un grupo a México, y ellos vieron cómo los industriales mexicanos hicieron exactamente esto que estamos hablando, y en México ya funciona. Una botella que tú consumes hoy, en 7 días, tú vuelves a tenerla en el mercado como parte de la cadena de distribución alimenticia. Tú tienes una buena imagen pública como una persona que no está asociada en una forma directa con toda la vagabundería de la política. Pero ahora yo te escucho y por dentro me estaba riendo. El mejor balance de los 20 años que tú representas, tú lo estás describiendo con lo que dice que encontramos. Es decir, en los males del presente está la irresponsabilidad del pasado inmediato. No basta solo con tú tener una idea. Es que tú estás asociada y representa una corriente que no puede exhibir con dignidad este ejercicio. Yo le decía que la lucha ahora no solo por el Distrito Nacional, tú frente a Carolina. Yo no creo que Carolina no tiene duda de que va a ser reelegida y que hay en el Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Oeste candidatos que yo espero que lo que está en discusión no es en este sitio, son los 4 candidatos al mismo tiempo, y que tu fuerza que tú representas no tiene capacidad para impedir que en estas elecciones efectivamente sea sancionada la herencia que está hablando del rescate, el rescate de que de esa inoperancia. Así que yo, aún con el respeto que te tengo, lamento verte en esta candidatura. Mira, Fafa, yo respeto su opinión, pero debo decirle a usted que la alianza Rescate RD en la capital le ha pasado a su partido, que es el PRM. Y debo decirle también otra cosa, que después de más de 32 mil millones de deuda del país, usted no puede exhibir nada en la capital, una sola obra que represente el volumen de ese endeudamiento. Pero le quiero decir algo, la ciudad evoluciona, mire, hasta un historiador que es más del lado de ustedes, Fran Moya Pons, que describió un último libro Los saltos de la historia dominicana en términos de desarrollo, no dejó de reconocer. Si usted mira la evolución de la capital, se da cuenta que la última estado de modernización de la ciudad, que tiene que ver con transporte colectivo como el metro y esta verticalización de la ciudad, tiene un nombre, Partido de la Liberación Dominicana. Le puede gustar o no. Y efectivamente, yo sé que su partido inició una cruzada, que usted dice que por la corrupción, pero el listado de los corruptos de su partido lo estamos esperando que lo sometan, porque han sido muy ágiles en someter a otros, que yo también estoy de acuerdo que todo el que maneje fondos públicos se tenga que someter al escrutinio, pero han sido muy lentos y han sido muy parciales. Pero es el único que se ha enfrentado a ese tema. Pero vamos a ver los resultados. Estamos viendo los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que la gente sabe que la impunidad no va a tener la tolerancia de antes. Y todos los que han señalado, ¿dónde están sometidos? Oye. ¿Dónde están? Al contrario, pero están recibiendo cargo otra vez para seguir en el proceso del gobierno. ¿Dónnde está Fulcar? El problema concreto, y tú tienes un presidente que pasó, pero, óyeme, que su jefe de su seguridad y sus familiares y su ministro están pendientes de un juicio con evidencia. Entonces, no podemos hacer como un relámpago. Había que abrir el camino del cambio. Y ustedes no representan el camino del cambio, sino la continuidad del desastre, a pesar de tu discurso. Esas son sus opiniones, no son la opinión del pueblo dominicano. Vamos a ver si es verdad que es la opinión tuya o mía. Yo no tengo, mire, el debate, me gustaría que usted, en vez de coger el debate usted,
debió mandar a Carolina, que es la que tiene que discutir conmigo, cuáles son, por qué no hizo nada con el drenaje, por qué la laguna de la Núñez de Cáceres y ese sistema que dañó y que hizo que más de 1.000 millones se perdieran en esta ciudad a ciudadanos de todos los niveles de clase media, ella no lo limpió. Domingo. ¿Y por qué tiene que venir usted? Porque ella no da la cara frente a un debate que a usted no le pertenece. De la culpa de ustedes. No, ¿De dónde de vino eso que no, tú criticas? porque eso que hicimos lo hicimos nosotros, quien no hizo el mantenimiento, pero que venga a defenderlo. A propósito del tema, Domingo, en estos días tú hiciste una denuncia en un formato, un performance diferente en la comunicación política, tipo denuncia, tipo reportaje, sobre un contrato de 200 ¿cuántos millones? El contrato que se hizo sobre... Esos 152 sí. millones. ¿Qué ha pasado con esa denuncia y si no ha habido respuesta? Bueno, Domingo, ¿sabes qué? Tienes anotada la pregunta que te acaba Sí, de hacer correcto. Graimer. Si nos permites un momentito ir a la Con pausa gusto, y con regresamos gusto. entonces con la respuesta a esta ¿En pregunta. qué quedó la denuncia en un formato diferente que tú hiciste, tipo reportaje? ¿En qué quedó la respuesta de eso? ¿Qué camino conduce esa denuncia? Bueno, Graeme, yo creo que esta ciudad, todos sabemos lo que hemos vivido. ¿Quién es el responsable como gestor de responder si los recursos que están destinados a atender un tema como este tan grave y tan importante se están empleando adecuadamente? Él le corresponde a la alcaldía, a la alcaldesa, es la que debe responder las preguntas que hicimos sobre ese tema y que hemos ido documentando cuando pasamos por la Luperón y vemos los camiones limpiando y sacando una cantidad de plástico que está acumulado en esos invernales. O lo que vimos de estos sistemas de galería que tenemos, que tienen 4 años sin darle mantenimiento. Mira, yo digo, ahorita cuando yo hablaba del tema de los indicadores, y tú lo asumes o no, el ayuntamiento hizo una obra importante en el malecón de 3.2 kilómetros. Y siendo el Mar Caribe, fíjate que esos ductos que cuestan 500 millones, ahora deben costar 1.200, 1.300 millones hacerlo, están destinados a descargar en el Mar Caribe. Sin embargo, el ayuntamiento hizo una obra en el Mar Caribe y no lo aprovechó para aperturar la capacidad del contén para drenar en el mismo mar. Dejó la misma apertura que tenía antes, no incorporó los dos acontecimientos del 4 de noviembre al 18 de noviembre. El malecón se inunda con 3 gotas de agua, Bueno, inexplicable pero- con el mar al lado. Pero no hay que ver. Lo elevado, sí. Inexplicable. Pero el elevado, elevado sí. desde que se inauguró se inunda. Yo recuerdo que lo inauguró Miguel Vargas, lo ¿Cuál había dejado elevado? el gobierno que le Lo de la 27, lo había sí, dejado sí. el gobierno que le antecedió. No, pero y que lo en este recuerdo. caso el mar está al lado, que nada más Hay hay que que- picar sí. un chin más. Tú Hay sabes, que- ¿y sabes por qué lo recuerdo? Lo recuerdo porque fui a cubrir eso como reportera. Y eso nunca ha dejado de inundarse. Estamos hablando del 2000. Puede O sea puede que un elevado, digamos, en uno de estos pasos de niveles, tú tengas ese tema, porque tú estás abriendo ahí y genera una parte que está impermeabilizada. El sistema, si queda una lluvia tan grande, pero el tema es que nosotros estamos llamados, así entendemos el reto que tenemos ahora como ciudad, ampliar la capacidad de ese sistema para drenar directamente al Mar Caribe. Es de eso que se trata. ¿Cómo es que tú, con fondos del ayuntamiento, fondo público, realiza una obra que no aprovecha para el principal reto que tú tienes como institución, como ayuntamiento? Son esas las preguntas. Te das cuenta de pronto que hay una desconexión entre lo que son la realidad del desafío que vive la ciudad hoy y tu propias obras. Yo, por ejemplo, fui a mejoramiento social y voy a una calle de esa que se le hizo la acera, pero de pronto en una acera que son amplias, porque es un sector que se construyó de la época de Trujillo, y las calles son calles anchas, las aceras son anchas, de pronto no tiene arbolado, no tiene iluminación, tiene uno en la Eusebio Mansueta, en la calle, que da hacia el fondo, es una calle sin salida hacia el fondo. Los invernales no terminaron de hacerse. Entonces, son intervenciones que no se corresponden. No, pero cuando el haga la ayuntamiento tiene que hacer intervenciones de una calidad donde la haga, que logre reunir los indicadores Claro.
que tiene que tener el ayuntamiento para cuando uno diga esa intervención la hizo el ayuntamiento, Pero porque tiene que tener una cuando marca. hago la referencia del elevado, lo que estoy dejando claro es que esas desconexiones vienen de lejos y eso es grave, mucho más allá de la visión que se tiene. Entonces, al momento de actuar, pues seguimos entonces acumulando. Federico. Domingo, el problema de los residuos sólidos, bueno, hay que sacar de un lado lo que es el FON y de lo que es el PET, porque el problema es que el FON, que se produce más de 2,5 millones de unidades diarias, tengo entendido, nadie quiere valorizar eso. Ahí hay un tema. El PET es dinero, sí, solo sí, el flujo, la fluctuación del petróleo, pero yo me quedé pensando un poco con el peso en la botella de PET. Y una tonelada de PET tiene casi 42,000 unidades, 23,83 gramos. 42,000 pesos por tonelada, y la ley, el artículo 140 de la 220, de la 225, habla de 700 pesos. Estamos hablando de 10,000% de valorización. Entonces, ¿cómo financiamos eso? No, mira, porque hay que buscar un 10,000%. O sea, si la revalorización actualmente está pagando 700 pesos a los RISEC por la planta en San Francisco, o a la planta esta de Robinson Cano en San Pedro de Macorís, por ejemplo, 700 pesos por tonelada, pagar un peso por botella de PET cuando una tonelada tiene 42,000 unidades de botella de PET de 23,83 gramos, hay que buscar 10,000% más de dinero. Mira, en el caso del PET, como se generó la cadena en México, partió de que la botella, por la característica de esa botella, acuérdate que tiene 2 piezas que son diferentes. Uh-huh. Entonces, sí. por eso la pieza tiene un valor que puede andar por los 0.20, 0.25. Sí. Entonces, la empresa tiene la obligación de poner otra suma para recuperar el envase, que te da más o menos el 50%. El otro 50% proviene entonces de un apoyo de los fondos de valorización. Es por eso que ahí provienen 3 fondos. Y si finalmente ponte que... No un solo origen. No, tiene 3 orígenes y puede poner un cuarto origen, que es que las multas provenientes por sanciones en el no cumplimiento de las normas ambientales, también tú le integres a ese fondo para robustecerlo, porque no es el precio, no es el valor económico. Tú tienes un valor social y un valor ambiental. Y después, posteriormente, una ciudad que termine, una ciudad marítima como la nuestra, que tiene un gran compromiso en la mayoría de los acuerdos internacionales de evitar que el plástico vaya al mar, va a encontrar también otros apoyos adicionales que puede alimentar un fondo como ese. Pero la ciudad tiene que dar un paso adelante para ayudar a que el sector privado se conecte, porque fíjate que aquí se hizo un esfuerzo que la Asociación de Industria, NUBI, pero NUBI no puede arrancar porque nunca va a contar con la cantidad de material necesario si no hay un modelo de negocio detrás, porque el costo de transportar estos volúmenes de materiales o de compactarlo para transportarlo en mejores condiciones, o de incentivar que tú tengas 15, 20 mil personas que se sientan incentivados a moverse, a llevar el plástico a diferentes lugares. La experiencia de México es correcto, es por eso que vimos que es necesario movilizarse en esa dirección. Domingo, aquí hay un tema que preocupa a todos los capitaleños y por lo menos yo estoy harto de los tapones. Si la alcaldía tiene que ver algo con el tema de los tapones aquí en la capital, y si tú tienes alguna solución para eso también. Mira, yo de las cosas que pienso que el ayuntamiento, y sería uno de los legados que tenemos que hacer aquí, nosotros tenemos que crear una mesa. Si se quiere, es lo que hizo Santiago con APEDI, una asociación por el desarrollo de Santiago. Aquí hay que hacer una mesa de trabajo que abarque el sector empresarial y el sector de conocimiento, que son las universidades, 3 o 4 de las principales universidades, el sector social, que puede estar expresado en la Junta de Vecinos, en las iglesias y en algún otro actor social importante, que nos sentemos a hacer un plan. Vamos a ponerte en tema de transporte. Aquí hay un tema, de 9 de la noche o de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, las vías están disponibles. Transporte de carga. Por ejemplo, empresas grandes como cervecería, manicera u otras grandes de los emporios. Combustible. Tienen que moverse a utilizar esos horarios, pero eso hay que sentarse con ellos porque ellos tienen unos temas de logística, tiene que ser un tema de acuerdo, porque ya los costos operativos que ellos están teniendo por retraso de entrega en horas
en las horas normales, hay que ver cómo eso versus movilizarse en horario de la noche, que implicaría pagar un poco más de salario, tener a alguien que reciba. Igual se netea eso. Vamos a netearlo porque son temas que tenemos que revisarlo. Por ejemplo, sentarse con los colegios privados para hacer un cambio cultural de que en vez de que cada padre lleve su niño de manera individual, se pueda llevar en transporte colectivo. Pero, por ejemplo, hay soluciones que sí son propias del ayuntamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos un 26-28% de transporte de peatón, de personas que usan transporte colectivo o el metro o las guaguas que tenemos. Pero yo te digo a ti, alguien que vive en Villajuana, que lo pongo de ejemplo, y va a coger la parada del metro de la Máximo Gómez, va a tomar el metro, a veces coge un motor, viviendo a 800, 700 metros, porque las aceras no son adecuadas, porque no tiene sombra, pero fundamentalmente por un tema o porque no está iluminado de seguridad. Nosotros tenemos la obligación de fortalecer una vigilancia para los corredores peatonales, tanto, por ejemplo, en zona universitaria, zona que está muy bien marcada, porque a uno lo que conviene, yo por ejemplo te digo, lo que conviene es fortalecer esos corredores peatonales. Tú agarras, por ejemplo, la López de Vega, que lo he visto muchas veces. Cuando la gente sale en el horario de trabajo, se van a tomar la parada del metro que está en la López de Vega con Kennedy, y ahí hacen una fila grandísima. Y el tema de los pares viales. No, pero déjame, porque esto es muy importante. Esas aceras están dañadas. Ahí no hay sombra. La gente no está bien iluminada. Entonces tú tienes que fortalecer, pero ahí van miles de personas que van a tomar el metro, que esperan porque hay un congestionamiento, por ejemplo, a eso de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, esos son puntos que el ayuntamiento sí puede perfectamente ir respaldando todo el esfuerzo peatonal, porque nosotros necesitamos que la gente camine en esta ciudad. Diabetes y hipertensión son las dos principales dolencias, y uno de lo que te van a recomendar los médicos, camina. Entonces, tenemos que crear condiciones para los que ya se ven obligados a utilizar transporte colectivo. Bueno, ahí son muchas las condiciones. Entonces, porque caminar, el tema de la criminalidad, la delincuencia, los tapones como falta de solución del transporte colectivo, que todavía aquí está pendiente en gran medida. Pero en fin, Domingo, nada más que te quiero preguntar, dice el oficialismo que ellos van a arrasar con un 70% en las municipales, que están a cuánto, a 12 días, ¿verdad? 13 días. Mira, y por supuesto hacen énfasis en las grandes plazas, le hace en municipio Santo Domingo Este, el distrito Santiago, y por supuesto en el distrito, que es lo que te compete, ¿no? Ellos dicen que Carolina anda zumbando los 60 y tanto. ¿Cómo andan los números tuyos? ¿Cómo mira, andan yo vi una última encuesta ahí, y yo creo que estamos 7 puntos por encima de Carolina. ¿Sí? Así es. Oh. Mira qué pasa. El oficialismo, por eso los otros días estaba en el grupo Corripio y le pregunté que cuando ellos iban a contratar una encuestadora para que tuvieran una encuesta neutral, porque aquí tenemos encuestadoras tipo Satre, que le hacen, son a la medida del que la contrate. Por eso realmente hay Satre que entallan mal, ¿eh? Sí, hay que... Con malos cortes. Con malos cortes. Pero lo fundamental aquí es que estamos viendo en muchos lugares mucha disparidad entre las encuestas y el voto en las urnas de los ciudadanos. Ya estamos muy pocos días. Los ciudadanos ya tienen muy claro su toma de decisiones. Hay personas todavía que pueden estar indecisas. Todavía inclusive para las elecciones municipales estamos encontrando un elector que todavía ni siquiera sabe que está claro que hay elecciones el domingo 18 de febrero, que esperamos que concurran, que voten, que lo hagan por la opción que le considere más apropiada. Pero es muy importante esa concurrencia del voto. Yo no tengo la menor duda que estoy caminando hacia una victoria electoral en esta campaña. También la Junta, ¿verdad? De cara a las elecciones. Mira, eso se lo dejo a los delegados del PLD. Yo estoy concentrado en los ciudadanos. De hecho, te voy a invitar para que me acompañe el martes 13, que vamos a entregar 300,000 firmas, porque el tema de la conquista del IPI lo hemos querido no dejarlo solo en un tema de una conquista política, sino que hemos hecho una jornada que hemos llamado Mi Firma por el Drenaje, que está en internet. Mi Firma por drenaje debe llevar... estaba firmando hoy. Sí, ya lleva más de 150,000 firmas solo en internet, más las firmas en los formularios.
de modo que estaremos el martes entregando 300,000 firmas, que yo creo que va a crear las condiciones para una conquista importante en la parte institucional de enfrentar un reto Domingo, importante en la ¿tú podrías ciudad. brevemente, a propósito del video viral, porque ya nos hicieron señas que Pero nos vamos, muy brevemente. el video viral que tú dices que le va a bajar 2 grados a la ciudad, ¿tú podrías explicarnos de manera resumida cómo tú vas a hacer eso? Mira, lo que he dicho es que tuvimos en el año pasado el año más caluroso del planeta Tierra y se apunta a que este será más caluroso. Entonces, Medellín, hace 10 años, cuando estábamos hablando de estos temas, Medellín arrancó un plan de sembrar 1 millón de árboles y logró en 8 años certificar una de las ciudades con mejor calidad del aire, 2 grados menos de temperatura, porque, por ejemplo, no es solo tú siembras en espacio público, se le incorpora en los diseños de fachada. Los edificios hoy más caros en Nueva York son los edificios que han incorporado un piso, un parque para el disfrute de los ciudadanos que viven. De modo que yo lo que quiero invitar a los capitaleños que nos demos la tarea de reducirle 2 grados de temperatura. Pero, Domingo, oiga, como siempre, un antes que placer termine, conversar contigo. Permíteme antes que termine de decirte, las dudas sobre las encuestas se van a resolver en esta campaña municipal. Tiene el valor de que va a dejar claro cuál es la orientación general de este país. Yo estoy de acuerdo con usted, la alianza va a sacar más votos Alejandro. que el PRM y quedarán claras las dudas, que Este para afuera país que no va. quiere volver hacia Alejandro. atrás.